Así se ve la ceremonia de izamiento de la bandera monumental del Zócalo. En punto de las 18:00 horas, cada día un grupo de elementos de la Sedena salen del Palacio Nacional para realizar el izamiento de la bandera, la cual mide 50 metros de largo por 28.60 de ancho y tiene un peso de 230 kilos, la cual es llevada en hombros por 18 soldados, los cuales vuelven a desdoblarla al interior del patio central del palacio para una vez más doblarla en partes más pequeñas y así depositarla en el nicho de la bandera monumental de la Ciudad de México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reivindicó este lunes, Día de la Bandera, la soberanía nacional al asegurar que México no es colonia ni protectorado de ningún país y que el lábaro patrio es símbolo de migrantes y del pueblo mexicano. Desde que llegó la transformación al gobierno, es claro que reivindicamos que a México se le respeta, que no somos colonia ni protectorado de ningún país, porque además somos uno solo, gobierno, fuerzas armadas y pueblo, y nosotros no traicionamos ni a nuestro pueblo, ni a nuestra patria, ni a nuestra bandera. Durante su primera conmemoración de este día, la jefa de las Fuerzas Armadas de México, la presidenta recordó que junto al himno y al escudo nacional, la bandera es uno de los símbolos patrios que representan los valores más profundos, heroicos y nobles de la nación. Nuestro lábaro patrio representa el espíritu de nuestro pueblo heroico, del valor y patriotismo de nuestros héroes y heroínas. Es la expresión más auténtica de nuestros orígenes y de nuestra identidad como país independiente y soberano.
la Presidenta de México izará nuestro lábaro patrio. Simultáneamente, la banda de música y el coro de la Secretaría de la Defensa Nacional interpretarán Canto a la Bandera. Pedimos a nuestros invitados permanecer de pie en posición de firmes y realizar el saludo a la bandera, colocando la mano derecha sobre el pecho, con la palma hacia abajo a la altura del corazón. Se hace una atenta invitación a la Presidenta de México y funcionarios que la acompañan para ocupar su lugar en el presidio. Damos inicio a esta ceremonia con los honores plenos a la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. Al personal civil se le pide amablemente permanecer en posición de firmes. Se solicita amablemente a la Presidenta de México, así como a distinguidos integrantes del Presidium, a trasladarse frente al dispositivo de honor. Pedimos a nuestros invitados colocarse en posición de firmes y realizar el saludo a la bandera, llevando la mano derecha sobre el pecho, con la palma hacia abajo, a la altura del corazón. A continuación, la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas tomará la protesta de bandera simultáneamente a través de la red digital a 920 escoltas de escuelas primarias y secundarias
de la Secretaría de Educación Pública de las 31 entidades federativas de la Nación. Y en este escenario, a 80 planteles de la Ciudad de México, así como 56 de las Fuerzas Armadas Mexicanas, quienes con esta fecha asumen el compromiso de custodiar a nuestra enseña nacional. Niñas y niños, alumnos de primaria y secundaria, generales, almirantes, comisarios, jefes, capitanes, inspectores, oficiales, cadetes, personal de tropa, marinería y escala básica. Vengo en nombre de México, encomendar a su patriotismo esta bandera que simboliza su independencia, su honor, sus instituciones, su integridad de su territorio y su soberanía nacional. Protestan honrarla y defenderla con lealtad y constancia. Al concederles el honor de ponerla en sus manos, la patria confía que como buenos y leales mexicanas y mexicanos sabrán cumplir su protesta. De conformidad con la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales, la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas realizará el abanderamiento de escoltas a escuelas primarias y secundarias de la Secretaría de Educación Pública del país, así como unidades del Ejército Mexicano, Armada de México, Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional. Nuevamente le pedimos a todos los presentes colocarse en posición de firmes y realizar el saludo a la bandera, llevando la mano derecha sobre el pecho, con la palma hacia abajo, a la altura del corazón. La Presidenta de México hace entrega de nuestro lábaro patrio para su guardia y custodia a la directora de la Escuela Primaria Manuel Perillos, número 168, con sede en la Ciudad de México. Recibe nuestra enseña nacional la directora de la Escuela Secundaria Diurna número 8, Tomás Garriga Mazarik, con sede en la Ciudad de México. A continuación, miembros de las Fuerzas Armadas entregarán nuestra enseña nacional. El día de hoy, en todo el país, gracias a la iniciativa de la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de la Defensa Nacional, seremos testigos del acto de abanderamiento a 1000 escoltas de escuelas primarias y secundarias en todos los estados de la República, junto con 56 escoltas de las Fuerzas Armadas, con el propósito de fomentar en los jóvenes estudiantes el respeto a los símbolos patrios y fortalecer nuestro sentimiento de identidad y amor por México. Con motivo del abanderamiento de organismos militares y civiles, la banda de guerra ejecutará el toque militar 3 de Diana.
Se hace una cordial invitación a la Presidenta de México y funcionarios que la acompañan a ocupar su lugar en el Presidium. Escuchemos el mensaje que dirige la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. Solicitamos a todos los presentes, incluidos los estudiantes de las escuelas de la Secretaría de Educación Pública, sean tan amables de tomar asiento. Muy buenos días a todas, a todos. Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, senador José Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, jefa de gobierno Clara Brugada, a todos los miembros del gabinete, a todos los miembros de las Fuerzas Armadas, a los niños y niñas de primarias, secundarias que nos acompañan el día de hoy, medios de comunicación, mexicanas y mexicanos. Es un honor y un orgullo dirigirme a ustedes el día de hoy, el Día de la Bandera Nacional. Fue el 24 de febrero de 1934 cuando se estableció este Día de la Bandera. Pero fue gracias al general Lázaro Cárdenas del Río, uno de los mejores presidentes de México, cuando la conmemoración fue reconocida oficialmente en 1940. Desde entonces, cada 24 de febrero, rendimos honores a nuestro bello lábaro patrio y a su significado, el símbolo de nuestro país, ante las y los mexicanos y ante el mundo entero. Junto al himno y el escudo nacional, la bandera de México es uno de los símbolos patrios. Los tres representan los valores más profundos, heroicos y nobles de nuestra nación. Nuestra bandera, sin importar el lugar donde estemos, el verde, el blanco y el rojo, con el escudo nacional al centro, nos conmueven en lo más profundo de nuestro ser. Cuando el mando de la gesta independentista recayó en el gran José María Morelos y Pavón, él incorporó a su estandarte por primera vez la efigie de un águila parada sobre un nopal. Recogía la historia de los tiempos de los mexicas, antes de la llegada de los españoles, que cuenta que el dios Huitzilopochtli, durante un largo y arduo viaje, ordenó a su pueblo que estableciera su hogar en el lugar donde encontrara un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente. En su sabiduría, Morelos sabía que la lucha insurgente solo tendría éxito al restaurarse la conexión entre el México antiguo, el México originario y el México independiente. Por ello, los sentimientos de la nación y el pensamiento de este gran independentista sigue siendo inspirador hasta nuestros días. El humanismo mexicano, el pensamiento de la Cuarta Transformación, justamente tiene sus raíces en el México de los pueblos originarios, de las grandes civilizaciones que poblaron y enriquecieron nuestro territorio antes de que fuéramos colonia española, y de los héroes y heroínas que a lo largo de nuestra historia han forjado el México de hoy, más justo, democrático, libre, independiente y soberano. La primera vez que se usaron el verde, blanco y rojo
fue en la bandera del Ejército Trigarante, cuando triunfante entra a la Ciudad de México para festejar la consumación de la independencia. Pero con Iturbide, el escudo llevaba una corona en el águila. En 1823, el Congreso Constituyente instauró la bandera nacional y conservó los 3 colores, pero ordenó que se quitara la corona y en contraposición se agregaron los símbolos republicanos de las ramas del laurel y del encino. Con Benito Juárez García, el águila del escudo nacional lleva las alas abiertas y la serpiente aparece por primera vez. Y se otorga un símbolo laico a los colores patrios: el verde de la esperanza, el blanco de la unidad y el rojo, la sangre de todas las heroínas y héroes que han dado su vida por la patria. Durante la Revolución Mexicana, fue Venustiano Carranza, el 20 de septiembre de 1916, que estableció que el águila se representara de perfil izquierdo, que es esencialmente la actual bandera nacional con el escudo patrio al centro. La bandera de México es una síntesis de nuestra historia, del glorioso caminar de un pueblo por construir una patria libre, soberana, igualitaria, independiente. La bandera de México es un documento de historia viva. Al mirarla, las niñas y los niños, las mujeres y los hombres, podemos aprender, recordar y volver a sentir los pasos que nos han traído hasta el presente. Y México tiene símbolos y una historia extraordinaria. La bandera mexicana entraña la lucha que hombres y mujeres han dado a lo largo de nuestra historia para fortalecernos como nación y siempre con la esperanza de conseguir la justicia. Es imposible verla y no recordar el heroísmo de Juan Escutia, cadete del Colegio Militar, que durante la invasión norteamericana el 13 de septiembre de 1847 se envolvió con la bandera de México para protegerla con su vida y evitar que el honor de nuestra patria fuera mancillado. Nuestro lábaro patrio representa el espíritu de nuestro pueblo heroico, del valor y patriotismo de nuestros héroes y heroínas. Es la expresión más auténtica de nuestros orígenes y de nuestra identidad como país independiente y soberano. Al ver ondear nuestra bandera en cualquier lugar del mundo, las mexicanas y los mexicanos recordamos de dónde venimos. Recordamos que somos un pueblo que sabe emprender sus batallas por su autodeterminación. Nuestra grandeza es legada de los héroes y heroínas que nos dieron esta hermosa patria. Nuestros principios, la honestidad, la convicción de una patria libre, justa y soberana, y el amor a la patria. Con ese amor por nuestra historia y nuestro porvenir, con ese orgullo de pertenecer a un pueblo heroico y resistente, es que decimos con fuerza: el pueblo de México es un pueblo patriótico. Desde niñas y niños conocemos los episodios heroicos que nos han dado patria. Honramos el sacrificio de las mujeres y hombres que con valentía se levantaron para defender nuestra independencia. Desde pequeños, las niñas y los niños rendimos honores a nuestro lábaro patrio. Desde niños sabremos defenderla, venerarla y también por su amor vivir. Estos versos nos invitan a tener presente un mensaje esencial de nuestra bandera: el sacrificio de nuestras ancestras y nuestros ancestros que hicieron para legarnos la vida de un país libre, donde todos sin distinción gocemos del derecho a la alimentación, a la educación, a la salud, a la felicidad,
sin discriminación, sin racismo, sin clasismo, sin machismos. Muchas generaciones antes y muchas después de nosotros seguirán luchando por mantener ese preciado bien que es nuestra patria soberana y libre. Ante la bandera de México, recordemos que la patria no es solo un territorio, sino el escenario de nuestra fecunda historia, desde los pueblos originarios hasta el presente. Es el refugio de nuestros sueños, el hogar de nuestras esperanzas y libertades de las actuales y futuras generaciones. Es la tierra donde nuestras raíces se entrelazan y nos nutren día con día para seguir labrando el porvenir democrático y de justicia social. Nuestra bandera es símbolo de las 4 transformaciones, es símbolo de los migrantes, es símbolo de nuestro pueblo en su lucha incansable por la justicia y es símbolo, sobre todo, de nuestra independencia. Por ello, vale la pena mencionar que en estos momentos, hace unos días, envié al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional para recordarle al mundo entero que México es un país libre, independiente y soberano, y que su pueblo no permite la violación de su soberanía. La iniciativa establece que el pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables. A cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley vinculadas con los párrafos 2 y 3 que he leído que se establecerán en el artículo 40 de esta Constitución, se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Ya no es como antes. Ya no es como antes, que los gobiernos se arrodillaban ante gobiernos extranjeros o que miraban fuera como ejemplos a seguir. Ahora no. Desde que llegó la transformación al gobierno, es claro que reivindicamos que a México se le respeta, que no somos colonia ni protectorado de ningún país. Porque además somos uno solo, gobierno, Fuerzas Armadas y pueblo, y nosotros no traicionamos ni a nuestro pueblo, ni a nuestra patria, ni a nuestra bandera. México es un país grandioso y su pueblo es valeroso. Sabemos que cuando nuestro pueblo se une en torno a su historia, su patria y su bandera, no hay fuerza en el mundo que pueda doblegar su espíritu. ¡Que viva la bandera nacional! ¡Viva! ¡Que viva nuestros hermanos migrantes! ¡Viva! ¡Que viva México libre, independiente y soberano! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Que viva México!
¡Que viva México! A todos los presentes se les solicita amablemente ponerse de pie. A continuación, se realizarán los honores correspondientes a la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. Al personal civil les pedimos colocarse en posición de firmes. Y a todas y todos se les invita a entonar nuestro himno nacional. Se agradece la presencia en esta ceremonia de la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. Maestras, maestros, alumnas y alumnos de escuelas primarias y secundarias dependientes de la Secretaría de Educación Pública. Integrantes del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno de México, así como staff de Presidencia de la República. Funcionarios de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina. Directores generales de las armas y servicios y de los planteles del sistema educativo militar. Generales en situación de retiro. Agregados militares, navales, aéreos y policiales acreditados en nuestro país. Invitados especiales. Generales, almirantes, comisarios, jefes, capitanes, inspectores, oficiales, tropa, marinería y escala básica pertenecientes al Ejército Mexicano, Fuerza Aérea Mexicana, Armada de México y Guardia Nacional. Así como representantes de medios de comunicación y quienes nos siguieron por internet a través de redes sociales. Que tengan todas y todos un excelente día. La Presidenta de México se dirige a la escolta de bandera para despedirse de nuestro lábaro patrio.